aprenderemos acerca del shock neurogénico. Nuestro grupo se encuentra conformado por Angie Natalia Arevalo Acevedo, Mayra Alejandra Vaquero Cardona, Ana María Rivera Lombana y Ervin Rubio Rodríguez. Lo realizaremos mediante explicaciones, exposiciones y caso clínico simulado. Empecemos. Bueno, ¿qué es el shock neurogénico? El shock neurogénico es una condición en la que se altera el estado normal de la perfusión tisular. Es causada por una lesión medular que disminuye el tono vascular como consecuencia de la pérdida de señales nerviosas. Ahora vamos con el traumatismo craneoencefálico. Este es cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario o un intercambio brusco de energía mecánica. Pues esta definición incluye a todas aquellas causas externas que pueden causar conmoción, contusión, hemorragia o laceración del cerebro, cerebelo y tallo encefálico hasta el nivel de la primera vértebra cervical. Bueno, la epidemiología del shock neurogénico, pues hay una incidencia del 31% del shock neurogénico en la cervical 1 y cervical 5, un 24% después de la lesión cervical baja, cervical 6, cervical 7. Shock neurogénico desencadena un shock cardiogénico. En este trauma, pues el cual se incluyeron las lesiones medulares aisladas, se encontró una incidencia del 25,8% de hipotensión, presión arterial sistólica, hipotensión más bradicardia, tuvo una incidencia del 19,3%, un 19% de los traumas cervicomedulares del trauma toracomedular, y 3% del trauma en la región lumbar de la médula espinal. Respecto a la fisiopatología del shock neurogénico, tenemos que se produce por la disminución del control simpático del tono vascular como resultado de un defecto en el centro vasomotor del tronco encefálico o en la producción de los impulsos eferentes que controlan los diferentes vasos sanguíneos. La producción de impulsos en el centro vasomotor puede bloquearse por diferentes lesiones cerebrales. La acción de depresores, la anestesia general, la hipoxia e incluso falta de glucosa. La pérdida de la conciencia asociada con causas emocionales es una forma transitoria de shock neurogénico. La anestesia raquídea o la lesión de la médula espinal por encima de la mitad del tórax pueden interrumpir la transmisión de los impulsos provenientes del centro vasomotor. Se hace uso del término shock espinal para describir el shock neurogénico observado en pacientes con lesión de la médula espinal, en donde muchos anestésicos generales pueden producir reacciones similares al shock neurogénico, debido a la intervención en las funciones del sistema nervioso simpático, a diferencia de lo que se observa en el shock hipovolémico. En el neurogénico encontramos la frecuencia cardíaca menor de la normal y encontramos que los pacientes presentan piel seca y caliente, en donde este tipo de shock distributivo es raro y por lo general transitorio. Encontramos tres mecanismos que pueden conducir a la presencia de shock neurogénico. El primero de ellos es el choque distributivo. Desde una alteración autonómica con compromiso de las vías simpáticas, en asocio a la excitación parasimpática de la consiguiente vasodilatación y bradicardia, como se observa en casos de lesión medular traumática y en enfermedades como lo es el síndrome de Guillain-Barré. Como segundo tenemos el shock cardiogénico. Este usualmente se observa en hemorragias subaracnoideas con la presencia del miocardio contundido después de una liberación de catecolaminas o un infarto cerebral que comprometen a la ínsula derecha. Como tercero encontramos la insuficiencia renal y el hipopituitarismo, que también pueden conducir a un choque neurogénico. Continuando, encontramos que se presenta en el contexto de lesión medular y se evidencia en el transcurso de la lesión primaria, en el trauma mecánico inicial, que incluye fuerzas de tracción y compresión. La compresión directa de los elementos neutrales por las estructuras osteoligamentosas y su inestabilidad lesiona el sistema nervioso central y periférico, donde se evidencia lesión de vasos sanguíneos, interrupción axonal y ruptura de membranas de células nerviosas. Las microhemorragias se producen en cuestión de minutos en la sustancia gris central y se extienden rápidamente y axialmente en las próximas horas. En cuestión de minutos, la médula espinal se inflama y ocupa todo el diámetro del canal espinal a nivel de la lesión. Como efecto secundario se presenta isquemia en respuesta a la inflamación. Posteriormente a esto,
la autorregulación del flujo sanguíneo cesa y se presenta el choque neurogénico espinal que conduce a la hipotensión sistémica, exacerbando así la isquemia y la progresión de la lesión espinal. La hipotensión y el choque neurogénico después de la lesión medular aguda es un proceso distributivo restaurante de la pérdida del tono vasoconstrictor periférico en lo que abarca las arteriolas y la acumulación de la sangre dentro de la vasculatura periférica. Si la lesión es superior a la cervical número 4, se presenta lesión del nervio frénico, lo que puede desencadenar una parada respiratoria. Si la lesión se presenta entre la cervical 5 y la torácica 10, la función de los músculos respiratorios disminuye, lo que puede causar hipoxia, hipercapnia y congestión bronquial. Las complicaciones cardiovasculares se encuentran principalmente a un nivel de la lesión medular superior a la torácica 5. De hecho, el nervio se daña y causa bradicardia y vasopregia responsable de la hipotensión. En un estudio en donde se caracterizaron los perfiles hemodinámicos del paciente con choque neurogénico, se evidenció que la etiología se asoció en un 33% a la disminución de la resistencia vascular periférica, un 22% a la pérdida de la captancia vascular y un 33% a la mezcla de los dos anteriores. La etiología exclusivamente cardíaca fue establecida en un 11%. A continuación, vamos a encontrar algunas de las manifestaciones clínicas que se van a presentar ya como tal en un shock neurogénico. Como primera manifestación clínica vamos a tener como tal la hipotensión, que es una consecuencia de la reducción de la resistencia vascular sistémica traducida en la captación de sangre dentro de las extremidades, lo que produce una eficiencia en el tono simpático. Y como podemos ver ya en el electrocardiograma, vamos a observar una bradicardia, que es uno de los signos claves del shock neurogénico. Pues básicamente se va a tratar de una frecuencia cardíaca en reposo de menos de 60 latidos por minuto, que pues esto se debe a que va a haber una lesión en la médula espinal, que esto va a causar un daño en los nervios, lo que a su vez hace que las paredes de los vasos sanguíneos se relajen y disminuya la frecuencia cardíaca. Otra manifestación clínica, pues claramente vamos a tener como tal lo que es la lesión en la médula espinal, que resulta generalmente en la incapacidad de los vasos sanguíneos de contraerse, y como respuesta a la alteración del sistema nervioso autónomo hay una disminución de la presión arterial, como antes pues evidenciamos. Y tenemos como tal la hipotermia, que se produce debido a que generalmente la lesión de la médula espinal resulta de la pérdida del tono simpático, que a su vez puede terminar en la incapacidad de reorientar el flujo sanguíneo y la circulación del núcleo. Y pues básicamente es causado pues por la pérdida excesiva de la temperatura corporal. Otras manifestaciones clínicas que se pueden evidenciar en el shock neurogénico es una respiración superficial. ¿Esto qué quiere decir? Que como es rápida, pues va a ser defectuosa y no va a haber una buena oxigenación. Vamos a tener en la anapnesis una apariencia pálida de la piel fría y húmeda al tocar, y vamos a tener unos mareos, vómitos, aturdimiento y náuseas. Bueno, algunas manifestaciones clínicas del shock neurogénico grave, vamos a ver cambio en el estado mental o confusión y desorientación, ansiedad, miradas en blanco y pues una respuesta ante los ojos de desorientación, baja o ninguna cantidad de orina, sudoración excesiva, vamos a tener cianosis, vamos a tener dolor torácico significativo y un estado de inconsciencia del paciente. A continuación, entonces vamos a conocer un poco ya sobre el pronóstico del shock neurogénico. Y bueno, el choque neurogénico puede persistir entre 1 o 2 semanas después de la lesión. Se ha asociado a conducir a un retraso en el manejo quirúrgico. Cuando hablamos de una lesión medular torácico-lumbar, no comúnmente se desarrolla un shock neurogénico. Y cuando hablamos de una lesión completa, o sea de alto grado, dependiendo la escala de Asia, pues básicamente son las formas severas de un shock neurogénico.
La presencia de déficit neurológico completo se asocia a síndrome extrapiramidal y priapismo. Son elementos de mal pronóstico. Las complicaciones a largo plazo son disreflexia, hipotensión y enfermedad tromboembólica, retención urinaria aguda e hilio. Y por último, siringomiela postraumática. El manejo del shock neurogénico debe estar basado por las siguientes características. La primera, pues la asistencia prehospitalaria. Inmediatamente, el paciente o la persona en la cual sufre el trauma debe ser auxiliada de manera correcta, debe ser estabilizada, debe ser subida en una camilla totalmente recta y poder llevar y dirigirse al centro hospitalario. Independientemente del trauma, es necesario siempre pues manejar las fases de primeros auxilios, revisar los signos vitales, la tensión arterial, ver que no vaya a entrar pues en un shock que puede ser mucho más difícil de controlar. Se debe trasladar al paciente. Al hacer el traslado del paciente al hospital, al tener traumas cerebrales, caídas, golpes que se puedan ver manifestadas, va a ser un paciente prioritario, por lo cual su atención va a ser muy rápida y oportuna. Estas básicamente son las tres primeras bases para un buen manejo del shock neurogénico, que va a ser importante a la hora que el shock pueda ser auxiliado oportunamente y podamos evitar la muerte del paciente. Además, también es importante siempre manejar los signos vitales del paciente, estabilizarlo y poderle hidratar también para que nuestro paciente no se vaya a deshidratar dependiendo de hace cuánto fue la causa pues del trauma por el cual él está asistiendo al hospital o la cual llegaron a auxiliarlo. Además debemos recordar también la definición de politraumatizado, lo cual quiere decir que es un trauma que se puede ver afectado varios órganos que se van a producir en el mismo accidente y que puede provocar alteración en los signos vitales del paciente a quien se le va a estar pues auxiliando con estas conductas prehospitalarias. Pero polifracturado se refiere a las lesiones que pueda tener visceralmente. Y a esto pues le vamos a denominar polifracturado. Entonces, teniendo en cuenta estas dos definiciones, cuando se tenga claro cuál es de estas dos lesiones que el paciente va a tener, entonces vamos a poder tener un manejo adecuado a la hora de la asistencia prehospitalaria. Además de los términos definidos anteriormente, se necesita tener claro cuáles son los recursos elementales para que se pueda dar una adecuada asistencia prehospitalaria. Entre ellos se encuentra pues el recurso humano. El recurso humano hace referencia a los paramédicos, a la enfermera, al conductor o la ambulancia. Y vienen los recursos materiales, como yo decía, la ambulancia, la camilla, los elementos con los cuales se va a poder auxiliar, digamos, instrumentos de intubación, suero y demás. Además, también es necesario que el equipo de asistencia prehospitalaria tenga un plan claro y manejable para la asistencia adecuada del paciente con el cual se está interactuando, dependiendo el riesgo, dependiendo el trauma, dependiendo en el sector donde se ubique. Además, también se debe tener en cuenta en qué clasificación del triage va a entrar este paciente para en el momento que ingresa al hospital ya se tenga claro el manejo que se le va a dar a este paciente. Por otro lado, es necesario siempre mantener la calma y comunicársela a los familiares que presenciaron el accidente o que están presenciando acompañamiento prehospitalario que se le está dando al paciente para que se pueda dar con fluidez y puedan tener la calma necesaria. Como les comentaba anteriormente, el paciente que llega con un trauma craneoencefálico es una prioridad en urgencia, por lo cual en el triage se debe clasificar como prioritario para atención inmediata. Además, se debe revisar la vía aérea, que no haya ningún objeto obstruyendo que pueda impedir el flujo de aire por esta vía, que esta causa pues nos puede alterar el estado del paciente. Por otro lado, pues si se observa dificultad respiratoria, se debe iniciar la intubación y este debe ser de carácter prioritario y debe ser con urgencia que se debe manejar para que
el paciente no se vaya a alterar y el shock vaya a ser un poco más difícil de controlar y de manejar. El manejo hemodinámico se va a hacer a través de un monitor en el cual se va a evaluar las diferentes variables cardiovasculares que nuestro paciente va a tener y puede dar como resultado de estas variables una fisiopatología alterada, pues como decimos fisiopatología, pues es una alteración del cual pues el paciente tiene que ser transmitido a cuidados intensivos para mejorar su cuidado, para que pueda estabilizarse y el tratamiento pueda ser mejor adaptado a las necesidades que el paciente está presentando. Se debe rectificar siempre la capacidad que el paciente tenga para extraer el oxígeno, también para consumir el oxígeno, también la saturación que puede estar dentro de él. Y así evitamos que el paciente pueda entrar en un shock o pueda entrar en una situación mucho más difícil que no vamos a poder controlar y lo vamos a llevar a la muerte. Por esto es necesario siempre diagnosticar oportunamente y manejar cada uno de los ítems que estamos nombrando en la diapositiva. Además también tenemos que seguir el tratamiento farmacológico. Este tratamiento va a estar acompañado por el oxígeno, que recordemos que es un medicamento que nos va a servir para regular esos estados en los que el paciente pueda estar alterado y no pueda estar recibiendo adecuadamente la saturación que necesiten. Los inotrópicos, que también nos van a ayudar bastante para el manejo de estos shocks. Recordemos que los inotrópicos nos van a servir para aumentar la contractibilidad y lo cual va a disminuir la frecuencia cardíaca. También va a dar prolongación al periodo refractario auriculoventricular, como lo va a prolongar más en tiempo. Por otro lado, pues puede llegar a producir más arritmias y como les decía en el anterior, que va a producir más tiempo y va a disminuir la conducción auriculoventricular y el bloqueo de esta. Esto lo puede hacer los inotrópicos, por eso es importante para el manejo del shock neurogénico en cuanto a que el paciente puede empezar a aumentar toda su frecuencia cardíaca y empezar a presentar hipotensión. Entonces, para regularlo es necesario pues estos inotrópicos, y como medicamento de acción encontramos la troponina. Por tanto, vamos a hablar de las siguientes. La primera es el shock neurogénico. Se va a poder confundir con un shock hipovolámico por su vasoconstricción periférica, por la taquicardia y por el pulso débil que puede presentar los pacientes durante el shock neurogénico, que son características que han claro que es un subtipo del shock distributivo. Se deben tener siempre claro los síntomas y el origen de estos que va a presentar el paciente, desde que recibe la primera atención hasta cuando se lleva a la clínica y empieza el manejo del tratamiento que se le va a asignar. Y el manejo para los pacientes con shock neurogénico debe ser oportuno, debe ser rápido, ágil, no debe ser dudoso, así como lo vamos a ver en el siguiente caso clínico. Así, ese manejo es el que se le debe dar en momentos circunstanciales para que el paciente pueda llevar un buen tratamiento y evitar las consecuencias fatales. Una consecuencia fatal pues sería la muerte. La idea es que el paciente pueda tener una mejor calidad y se le pueda dar el mejor tratamiento posible a tiempo. Entre más rápido se diagnostique el shock neurogénico, más rápido va a ser su tratamiento y más rápido va a ser la estabilización del paciente. Por lo tanto, el paciente puede presentar mejoría. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aunque se haga todo el protocolo correspondiente, también hay una posibilidad grande de que el paciente pueda desfallecer o no pueda aceptar el tratamiento que se le está aplicando. Pero es importante que de nuestra parte podamos darlo todo para salvar la vida de estos pacientes que presentan shock neurogénico. Viejo, imagínese que allí se está regando el agua, hay una filtración, nadie ha podido arreglármela, colabóreme por favor. ¿Dónde, amor? ¿Dónde es? Allá arribita, allá Espérame un segundo, arriba. miro con la escalera a ver. ¿En qué lado? En la parte de allá, en la esquina. ¿Allá arriba? Un poquito más arriba. ¿Por acá? Sí, ahí más a la izquierda, ¿Cómo es que lado? Sí. Ya. Pero aquí yo no veo nada.
Y esta escalera está un poco inestable también. ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me fui un momentico y mira lo que te pasó. Voy a llamar a alguien para que te ayude, ven y te limpio. No, no me contestan, no me contestan. Voy a volver a llamar. Ya dijeron que ya venían, no te preocupes, ya vienen. Un paciente, doctora, mi esposo, ayúdalo, por favor. Tranquila, tenemos que El paciente masculino de 32 años de edad, al parecer se cayó del techo de su casa y sufrió una lesión. Vamos a tocarle el cuello para ver cómo está. Ok, doctora. Pues, doctora, la verdad, yo palpo un poco inestable. Creo que debemos ponerle el cuello ortopédico. Me parece correcto, doctora. Bueno, creo que deberíamos revisarle la vía aérea para que no tenga ningún tipo de obstrucción. Me parece correcto, doctora. Doctora, yo veo la vía aérea del paciente estable, está permeable, pero yo siento que el paciente se nos va a saturar. ¿Cree que deberíamos iniciar la intubación? Sí, me parece correcto iniciar la intubación y lo antes posible para que no se nos sature. Mientras tanto, voy a hacer la auscultación mientras que lo vas intubando. Me parece que ya están los pulmones. Correcto. Doctora Vaquero, por favor canalíceme los dos brazos del paciente y por uno me le administra 100 miligramos de lenricolina. Doctora, por favor, revíseme la presión arterial. Bueno, encontramos una tensión arterial de 98/60. Y la frecuencia cardíaca esta noche terminó en latidos por minuto. Está hipotensa, debemos hacer algo. Voy a buscar el oxímetro. Tiene una saturación del 100%. Debemos administrarle 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados y 2 unidades de plasma sanguíneo con el fin de aumentarle la presión arterial. Estoy concuerdo contigo, doctora. Le mandemos también una ecografía de abdomen para descartar las hemorragias que pueda tener el paciente. Me parece. Doctora, ya tengo el resultado de las ecografías. No encontramos hemorragias y tampoco traumas. Evidenciamos que las estructuras estándares se encuentran normales. ¿Ya aplicaron el paquete de glóbulos rojos y de plasma sanguíneo? Sí, ya pasó totalmente. No encontramos mejorías. Y el paciente no se hipotenso. Tiene la tensión arterial en 79/40, 5 latidos por minuto. No, la estrategia no está sirviendo. Yo creo que va a tocar pasarle una sondolecita. Estoy de acuerdo, rápido, antes de que el paciente se nos pierda. Esperemos a ver que haga efecto. Nuestro paciente no presenta mejoría y presenta Glasgow 3, no presenta reflejos tuberosos. Bueno, pues yo considero que deberíamos hacerle 5 empaquetadas de glóbulos rojos, 4 de plasma y 1 de plaquetas. El paciente aún no responde. Yo propongo que le conectemos un catéter oval y le pasemos un mililitros de solución salina para ver si responde. Pues esperemos si este método puede funcionar. Nuestro método mejoró, encontramos la tensión arterial en 110/60. Qué bueno, por fin vamos a poder estabilizar al paciente. Sin embargo, yo noto en el brazo manchas eritematosas. Esto puede ser un shock neurogénico. Sí, doctora, yo también pienso que es un shock neurogénico. Entonces, para las extremidades eritematosas, mandémosle norepinefrina. Estoy de acuerdo. Su tensión arterial está aumentando a 194. Empecemos a retirar el catéter oval. Doctora, la frecuencia cardíaca aún sigue baja. Creo que deberíamos aplicarle 0.6 miligramos de atropina. Sí, doctor, estoy de acuerdo. Aunque el paciente
Doctoras, encontramos que en cuidados intensivos le realizaron diferentes exámenes radiológicos en donde se evidencia hemorragia a nivel neural, determinando que es un shock neurogénico por fractura a nivel de las cervicales de las 5 a las 7 y de las torácicas de la 1 a la 8 a excepción de la 4, en donde encontramos además fractura del cuerpo vertebral y a nivel de la torácica fractura bilateral de la mandíbula.